Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren pero muy bien y listos y listas para la clase de hoy, pues hablaremos acerca de la farmacocinética y veremos qué es el ADME. Comencemos. Bien, en el primer video ya vimos cuál era la definición de farmacocinética, vimos un breve resumen de la farmacocinética y vimos también cuál era la importancia de las vías de administración. Hoy veremos a detalle cada uno de los pasos de la farmacocinética, entre estos la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo o biotransformación y finalmente la eliminación o excreción. Así que pues sin más, comencemos. Y comencemos primeramente recordando cómo se definía la farmacocinética. La farmacocinética, en palabras simples, dijimos que simplemente era todo lo que el cuerpo le hacía a las drogas. Bien, también aprendimos en el resumen el mnemotécnico para aprender los pasos de la farmacocinética, que era la L, la A, la D, la M y la E, el LADME. Este LADME que básicamente significaba liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Y vimos también que no generalmente debería cumplirse todos los pasos, y esto era normal, y esto se debía principalmente a las vías de administración farmacológica. Ya hablamos a detalle de estas vías y la importancia de las mismas, y es por eso que ahora comenzaremos a ver a detalle cada uno de los pasos. Y comencemos con la liberación. Bien, ¿cómo definimos la liberación dentro de la farmacocinética? La liberación se define básicamente como el conjunto de procesos que describen la salida del principio activo de la forma farmacéutica en la que se ha administrado. La forma farmacéutica puede ser una cápsula, puede ser un comprimido o puede ser una solución o pueden ser demás formas farmacéuticas. Entonces, básicamente, la liberación se define a partir del ingreso del fármaco hasta que llega a un sitio que generalmente es el duodeno o el intestino, y es ahí donde generalmente el fármaco llega y se libera. Este proceso que estamos viendo aquí, a este proceso le denominamos liberación. Ahora, para comprenderlo al 100% debemos comprender tres conceptos súper importantes, que son el principio activo, el excipiente y la forma farmacéutica. Bien, comencemos a hablar acerca del principio activo. ¿Cómo definimos al principio activo? El principio activo se define como toda sustancia activa que va a producir el efecto farmacológico en el organismo. Ahora, ¿qué ejemplos de principios activos tenemos? Tenemos básicamente ejemplos como el naproxeno, el ibuprofeno, el enalapril, la budesonida o el formoterol. Básicamente, estos fármacos tienen efectos, por ejemplo, antihipertensivos, anestésicos o antiinflamatorios. Estos efectos son farmacológicos. Es por eso que se le denomina esto principio activo. Bien, ahora pasemos al siguiente concepto, que es el excipiente. ¿Cómo definimos el excipiente? El excipiente es una sustancia inactiva usada para incorporar el principio activo y, muy importante, no tiene ningún efecto farmacológico, porque obviamente si lo tuviera pues ya sería un principio activo. Bien, entonces básicamente el excipiente es aquella sustancia inactiva que acompaña al principio activo y que no tiene efecto farmacológico. Bien, ahora, ¿qué ejemplos tenemos del excipiente? Tenemos básicamente ejemplos como saborizantes, edulcorantes, colorantes y diluyentes, que básicamente hacen lo que dice su nombre. Por ejemplo, el saborizante se encarga de darle un sabor para que el sabor no sea tan desagradable. Los edulcorantes o los colorantes se encargan de darles un color en específico al fármaco. Básicamente simplemente están ahí, pero no tienen ningún efecto farmacológico. Eso es muy importante, chicos. Bien, y finalmente tenemos a la forma farmacéutica. ¿Cómo definimos a la forma farmacéutica? Se define como la disposición que van a adoptar el principio activo y el excipiente para formar un medicamento. Y ojo, hasta aquí todavía no estamos hablando en concreto de un medicamento, simplemente de la forma farmacéutica, que sería la unión del principio activo más el excipiente. Bien, ahora, ¿qué ejemplos de formas farmacéuticas tenemos? Tenemos tres grupos súper importantes, que son las formas farmacéuticas sólidas, las formas farmacéuticas semisólidas y las formas farmacéuticas líquidas. Bien, dentro de las sólidas podemos presentar polvos, cápsulas, comprimidos, tabletas y supositorios. Dentro de las semisólidas podemos encontrar pomadas, cremas, y dentro de las líquidas podríamos encontrar jarabes, soluciones, suspensiones e incluso los fármacos inyectables. Bien, entonces,
hagamos un breve repaso. Principio activo básicamente, como dijimos, es toda sustancia activa que tiene efecto farmacológico. Excipiente es toda sustancia inactiva que no tiene un efecto farmacológico. Cuando tenemos la suma del principio activo más el excipiente, podemos hablar de una forma farmacéutica que pueden ser cápsulas, inyectables, suspensiones y demás. Bien, ahora, algo muy importante. Estos tres en conjunto, tanto el principio activo como el excipiente, como la forma farmacéutica, son los que en conjunto logran formar lo que se denomina el medicamento. Entonces, cuando hablamos de un medicamento, estamos hablando de la unión de la forma farmacéutica, el excipiente y el principio activo. Bien, entonces, en la liberación, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente lo que ocurre es la liberación de este principio activo, tanto del excipiente como de la forma farmacéutica, pues este es el que llegará a realizar la acción terapéutica en el organismo y en el paciente. Muy importante. Entonces, liberación, la salida o liberación del principio activo de todo lo que lo contiene. Muy importante, chicos. Ahora, una vez que ya hemos hablado de la liberación, pasemos al siguiente paso, que es la absorción. ¿Cómo definimos la absorción? La absorción se define como el proceso por el cual el medicamento pasa desde la vía de administración hasta la circulación sanguínea. Entonces, veamos, simplemente tenemos aquí al medicamento que ya ha sido liberado en esta región y simplemente la absorción sería el paso de este medicamento, en este caso, a la circulación sanguínea. Es decir, aquí donde estamos viendo en la imagen. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el fármaco para lograr absorberse desde el sitio de administración hasta la circulación sanguínea? Debe realizar diferentes procesos, tanto de penetración como en este caso de transporte. ¿A partir de dónde? A partir de la membrana celular, pues sabemos que todo el organismo pues está compuesto por diferentes células y estas células están compuestas por, en este caso, membranas celulares. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el fármaco? Debe penetrar y traspasar a estas membranas celulares. Entonces, para entender bien esto, revisemos cómo está compuesta una membrana celular. Está compuesta principalmente por colesterol, que estamos viendo aquí, por proteínas y por fosfolípidos, principalmente las proteínas y en este caso el colesterol, que es una membrana liposoluble, son blancos, en este caso fáciles. ¿Para quién? Para los diferentes medicamentos que ingresan al organismo. Bien, ahora, ¿cómo es que el fármaco logrará penetrar y traspasar esta membrana plasmática? Lo logra traspasar a partir de, en este caso, los mecanismos de transporte, que básicamente se dividen en dos grandes grupos, que son el transporte pasivo y el transporte especializado. El transporte pasivo está compuesto principalmente por la difusión simple y la filtración, y el transporte especializado está compuesto por el transporte activo, la difusión facilitada y la pinocitosis. Y muy importante, sé que muchas veces vemos que en este caso estos transportes que estamos viendo aquí, que ya vemos cómo se realizan, generalmente están clasificados de otra forma. Generalmente se los clasifica en transporte pasivo y transporte activo, en donde el transporte pasivo estaba compuesto generalmente por difusión simple y difusión facilitada, y el transporte activo por transporte activo primario y transporte activo secundario. ¿Esto por qué se lo clasifica así? Principalmente por el uso de ATP, ya que el transporte activo que estamos viendo aquí es el que se encarga de usar ATP y también es capaz de ir en contra de un gradiente de concentración. En cambio, tanto la difusión simple como la difusión facilitada, en este caso, no utilizan ATP y en este caso van a favor de un gradiente de concentración. Muy importante, pero lo clasificamos de esta forma, pues este transporte es especializado. ¿Por qué? Porque en esta difusión facilitada se utiliza en este caso el transporte de proteínas y la pinocitosis, que básicamente hace utilización de vesículas para transportar, en este caso, fármacos de gran tamaño a partir de la membrana celular. Y finalmente hablamos acerca de la filtración, que básicamente esas pasan debido a un gradiente de presión hidrostática. Generalmente podemos encontrar esto en la filtración glomerular, que hablamos básicamente de los riñones. Es bastante especial para este tipo de transportes. Bien, entonces a partir de esos transportes es que logra pasar, en este caso, el fármaco a partir de la membrana. Ahora, ¿solamente depende de esto? No, pues hay diferentes factores que pueden llegar a modificar
la absorción, y entre esos los más importantes tenemos a la solubilidad del fármaco, la formulación farmacológica y la concentración. Comencemos con la solubilidad. Básicamente, cuando nos referimos a solubilidad, estamos hablando de qué tan soluble será este fármaco y qué tan fácil logrará pasar a partir de la membrana. Y aquí tenemos dos tipos de fármacos a partir de sus formas, que son ácidos y bases débiles o bases fuertes, que serían fármacos liposolubles y fármacos hidrosolubles. Los liposolubles, como su nombre lo dice, que básicamente son bastante solubles en lípidos. ¿Y que dijimos que tenían lípidos anteriormente? Básicamente la membrana celular. Los fármacos liposolubles son los que pueden pasar más fácilmente a partir de esta membrana celular. En cambio, los hidrosolubles son aquellos a los que les cuesta un poco más. Pero también estos fármacos se dividen en dos grandes grupos, que son los hidrosolubles de alto peso molecular y los hidrosolubles de bajo peso molecular. Los hidrosolubles de bajo peso molecular son aquellos que también pueden pasar con facilidad a partir de la membrana celular debido a su bajo peso molecular. Bien, entonces aquí es donde encontramos la importancia de la solubilidad a la hora de realizar la absorción farmacológica. Pasamos al siguiente factor. El siguiente factor es la formulación. Cuando hablamos de la formulación, básicamente hablamos acerca de la forma farmacéutica, que puede ser, como dijimos, sólida, semisólida o incluso líquida. En este caso, si tenemos a un fármaco que es sólido, que puede ser una tableta o una cápsula, obviamente que la absorción va a costar mucho más. ¿Por qué? Porque tiene que haber una disolución del mismo fármaco, tiene que disolverse y posteriormente recién se va a realizar la absorción, por lo tanto es un poco más compleja. En cambio, en un fármaco que es en este caso líquido, puede ser una suspensión o un jarabe, obviamente esa disolución es mucho más sencilla y por lo tanto la absorción del fármaco será mucho más sencilla y mucho más eficaz. Bien, pasemos al siguiente factor que puede modificar la absorción, es la concentración farmacológica. Aquí hablamos básicamente de los tipos de fármacos que pueden ser en este caso ácidos y bases débiles o ácidos y bases fuertes. Los ácidos y bases débiles básicamente son aquellos que se disocian parcialmente en una solución acuosa, y en cambio los ácidos y bases fuertes van a ser aquellos fármacos que se van a disociar, en este caso, en su totalidad en una solución acuosa. Entonces, los ácidos y bases débiles de forma parcial y los ácidos y bases fuertes de una forma total. Por lo tanto, estos tipos de ácidos son los que se absorben con mayor rapidez. Ahora, estos no son los únicos factores que pueden llegar a modificar, en este caso, la absorción, pues también puede verse alterado, en este caso, debido al pH, debido, en este caso, a los jugos gástricos, que pueden llegar incluso a degradar al propio fármaco. Bien, y otros factores que pueden modificar básicamente son estos: la circulación, el área de superficie de absorción y el tamaño de la molécula. En el caso de la circulación, esto es bastante sencillo. Entre mayor sea la circulación o el flujo sanguíneo, mayor será la absorción. Y obviamente lo contrario pasa: si es que es menor el flujo, menor va a ser la absorción. Bien, ahora hablemos del área de superficie. Cuanto mayor sea el área de superficie, mayor será la absorción, y cuanto menor sea el área de superficie de absorción, menor en este caso será la absorción. Y ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de área de superficie? Básicamente nos referimos a dónde será en este caso absorbido el fármaco. Donde hay generalmente mayor área de superficie es en la mucosa intestinal y en el epitelio alveolar pulmonar. Y finalmente hablemos del último factor que puede llegar a modificar la absorción, que es el tamaño de la molécula. Entre más pequeña sea la molécula, mayor será en este caso la absorción, y entre más grande sea la molécula, menor será la absorción. Y obviamente esto es un poco más de lógica, pues obviamente no puede pasar una molécula más grande con mayor facilidad que una pequeña. Entonces, estos son los factores que llegan a modificar la absorción, y así es como cumplimos el segundo paso de la farmacocinética. Y ahora hablemos acerca del tercer paso, que es la distribución. ¿Cómo definimos la distribución? La distribución se define como el proceso por el cual el fármaco pasa del espacio intravascular o vasos sanguíneos hasta las células de los tejidos corporales para ejercer su acción. Entonces tenemos aquí al fármaco, como dijimos anteriormente, en la circulación sanguínea, y este fármaco comienza a viajar y a dirigirse a partir de todo el torrente sanguíneo hasta llegar a los diferentes tejidos del organismo. ¿Para qué? Para que éste realmente llegue y cumpla con sus funciones